Parábola del buen samaritano. En esto se presentó un experto en la ley y para poner a prueba a Jesús le hizo esta pregunta: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús replicó: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo la interpretas tú? Como respuesta, el hombre citó: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Bien contestado, le dijo Jesús, haz eso y vivirás. Pero él quería justificarse, así que le preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús respondió: bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones. Le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron, dejándolo medio muerto. Resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote, quien al verlo se desvió y siguió de largo. Así también llegó a aquel lugar un levita, y al verlo se desvió y siguió de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre y viéndolo se compadeció de él. Se acercó, le curó las heridas con vino y aceite y se las vendó. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento. Cuídemelo, le dijo, y lo que gaste usted de más se lo pagaré cuando yo vuelva. ¿Cuál de estos 3 piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? El que se compadeció de él, contestó el experto en la ley. Anda entonces y haz tú lo mismo, concluyó Jesús. Amén. Que una parábola sea muy conocida, no significa que esté agotada en el significado. A veces las cosas más simples, más sencillas o más conocidas, cuando se aterriza, cuando no la tienes ahí como una costumbre, todavía son cosas muy necesarias. Sobre todo un texto que ha hablado la Iglesia en cada contexto de cada iglesia, de cada sitio del mundo, desde hace 21 siglos. Bueno, vamos a ver. Resulta que un doctor de la ley, un intérprete autorizado de las Sagradas Escrituras, interroga a Jesús. Ya sea para ponerle una trampa, como en otras ocasiones, o sencillamente para averiguar si Jesús merece el trato, la consideración de maestro. Si Jesús pasa la prueba y responde adecuadamente, pues entonces se le puede dar el trato respetuoso, honorífico, de maestro, de rabí. Y el jurista, el maestro de la ley, el doctor de la ley, le pregunta a Jesús: Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le dice: bueno, tú eres doctor de la ley, Dime qué es lo que está escrito en la ley. Entonces el intérprete de la ley lo hace bien las cosas, para resumir y condensar. Junta 2 versículos bíblicos, uno de Levítico 19-18, que es sobre el amor al prójimo, bueno, más bien al revés, y Deuteronomio 6-5 sobre el amor a Dios. Lo he dicho al revés, pero son estos 2 textos. Y así condensa la enseñanza según la cual se hereda la vida eterna. El resumen al final queda así, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y al prójimo como a ti mismo. Y Jesús dice: bueno, ahí lo tienes, Ahí lo tienes. Esto va de amor, ya lo sabes. Haz esto y vivirás, Estarás en la heredad de la vida, Y aquí entra lo jugoso. Es que este doctor de la ley era un poco como tú y como yo. Es decir, que cuando nos analizamos a nosotros mismos, tenemos el síndrome de Nabucodonosor. Somos pesados en balanza y hallados bastante faltitos. Vamos, que difícilmente, cuando nos examinamos en estas 2 máximas,
pues vemos que difícilmente amamos a Dios sobre todas las cosas. A lo mejor de boquilla, sí, ¿no? Pero eso de con nuestro ser, con nuestro, ¿no? Nuestro intelecto, ¿no? Nuestro corazón, y mucho menos al prójimo, ¿eh? Entonces el doctor de la ley, mirándose en este espejo de la realidad y viendo que no llega al estándar de amor, quiso hacer la triquiñuela, se quiso justificar a sí mismo. ¿Y cómo lo hizo? Bueno, pues dándose cuenta, ¿no?, de que eso del amor al prójimo, ahí que es donde más evidente se puede hacer la cosa, eso no lo está cumpliendo, ¿no? Entonces hizo la pregunta del tipo de persona a quien solo le preocupa cumplir la norma por ser la norma, ¿eh? La norma por la norma, cumplir el mandamiento sin el espíritu del mandamiento. A él no le preocupa a quién se debe amar. Porque la respuesta, vamos a ver, ¿a quién se debe amar? La respuesta es a todo el mundo, ¿no? Lo que le preocupa, como eso no lo hace, es de qué manera legalmente delante de Dios puede cumplir este requisito así como de la forma más sencilla y simple para que pase la línea, ¿no? A él no le preocupan las necesidades de la gente, ni el sufrimiento, ni nada, solamente cumplir la norma básica, ¿no? Pelá y mondá, ¿no? Y salvarse. La pregunta de quién es mi prójimo es la pregunta de quien solamente piensa en sí mismo, ¿eh? Pues la respuesta la sabe y no le gusta. No le gusta porque para cualquier judío, un prójimo, de manera así como práctica, entre comillas, el prójimo era un vecino del pueblo y nadie más, tu familia, tus vecinos, ¿eh? Pues lo que está ocurriendo esta semana, después de la agresión a un anciano, por parte de chavales marroquíes o descendientes de marroquí, pues muchos españoles plantean que solamente el español es mi prójimo y no el otro, ¿no? O como dice el desocupa, no sé si habéis visto este hombre, ¿no? Que han tocado a un anciano de los nuestros. Pero aquí Jesús nos quiere dar la vuelta a las cosas. Que no hay uno de los nuestros y uno de los que no son los nuestros. Es que todos son prójimos, todos somos los nuestros. Vamos a cambiar el chip. A ver cómo pudiéramos ver la sociedad si todos somos un nosotros, ¿no? Tema delicado, lo sé, pero no vea cómo está la cosa, se veía también con estos días, pues, grupos de españoles saliendo a cazar marroquí, ¿no?, en este pueblo. Y luego grupos de marroquí también, o sea, tenemos ahora mismo una batalla campal. Está la cosa muy fea. Bueno, volviendo al tema, aunque eso también tiene que ver, decía Karl Barth que hay que predicar con una Biblia en la mano y en la otra mano con el periódico, ¿no? Decía Bonhoeffer que preguntar quién es mi prójimo, como hacía aquí este doctor de la ley, nada más que hacer la pregunta de quién es mi prójimo. Cuando tú en tu corazón sabes quién es el prójimo, ya estás como haciendo la excusa, ¿no? Dice Bonhoeffer que es una rebelión contra el mandamiento de Dios. Una manera de buscar la forma de taparlo, En fin, pero tenemos esa actitud muchas veces también en las iglesias, ¿no? El convertir la vida cristiana en un sistema legalista, a lo simple, a cumplir la norma, ¿no? A lo básico, ¿no? Y para mí, personalmente, no hay nada más loco que un cristianismo que dice ser protestante o evangélico o tal, que se supone que es consciente de la gracia de Dios, convirtiéndose en un sistema legalista de este tipo, ¿no? De a cumplir la norma, a lo básico, a cumplir ¿no? Y eso ocurre, ¿no? Ocurre, por desgracia, ¿no? Y Jesús va a hacer una cosa aquí. Va a enseñar que el prójimo no es solamente la persona que se te hace más cercana y próxima, mientras que tú estás estático, tú no haces nada y el que está más cerca, ese es tu prójimo. En vez de eso, de esperar que sean los demás quienes se te acerquen y entonces tú los reconoces como prójimo, eres tú quien te acercas
y te haces prójimo de las personas, ¿no? Eso es lo que se va a ver en la parábola. Y eso es lo que se ve en Dios mismo, que se hace prójimo en Jesús, ¿no? Con nosotros. O sea, no debemos esperar la proximidad de los demás con nosotros, sino hacernos nosotros prójimos de los demás. Todas las personas creyentes, ya sabéis, esas que aman a Dios y al prójimo con dificultad, tenemos que acercarnos al que sufre, al que padece, ¿verdad? Sin hacer rodeos, como se ve tan claramente en esta parábola, ¿no? Sin esquivar o sin pasar de largo. Y vamos a decirlo, la verdad, cuando estas cosas están ahí, no siempre son cómodas, ¿verdad? Ni son oportunas. Al revés, son muy inoportunas y muy incómodas, porque te pilla en momentos que no, ya sea en el cuerpo, lo que sea, que no, pero te toca. Estemos atentos porque Jesús no le responde a este doctor de la ley, como a nosotros nos gusta a los occidentales, con una respuesta, definición de diccionario, de explicación de quién es un prójimo. Dícese de la persona que tal. No. Jesús le responde, como buen semita, con una historia. Y una historia que le desarma. Le desarma sus argumentos, le desarma por dentro su esquema. Y Jesús pone esta parábola del samaritano como ejemplo. A lo mejor podríamos decir nosotros hoy la parábola del marroquí. No lo sé. Presenta el caso primero de un judío normal, uno de los de tantos, uno como ellos, que va a tener una necesidad extrema de ser ayudado. La esperanza, va a tener el hombre la esperanza agonizante de ser ayudado. Y esto, como dice la parábola, cuando unos asaltantes, unos forajidos, le dieron una paliza, le robaron y lo dejaron medio desnudo, tirado ahí, medio muerto. Jesús lo cuenta además con detalles interesantes. Yendo por la ruta de Jerusalén a Jericó, una ruta que existía, un camino rocoso y desértico, y que creo que algunos años atrás lo he contado. El geógrafo griego del siglo I antes de Cristo, Estrabón, escribió de cómo Pompeyo tenía relaciones con los ladrones y forajidos de esa zona. O sea, que está contando Jesús algo que la gente sabía. Ahí había ladrones y pone un ejemplo de un sitio donde hay ladrones y te pueden asaltar. Pues Jesús cuenta en esta parábola que ladrones de este tipo roban a este señor y le dan una paliza dejándolo desnudo y medio muerto. Pero menos mal, pasa un sacerdote por allí. Eso también era normal, Los sacerdotes y levitas que vivían en Jericó y que tenían que trabajar en el templo, oficiales, donde le tocaba, pues hacían ese camino, iban y volvían, y era también algo muy común. Jesús no estaba poniendo un ejemplo que la gente no entendía. Ese ejemplo se entendía a la perfección porque era muy común. Es un ejemplo realista, de todos los días. Parece que este hombre moribundo va a ser salvado, Está pasando un hombre de Dios, nada más que un sacerdote, uno que sabe bien lo que es amar a Dios y amar al prójimo. Pero tal como ve el sacerdote a aquel hombre manchado de sangre y considerado entonces impuro, pues pasa de largo para no contaminarse, porque entonces ya no puede hacer lo que tiene que hacer. Y aquí está Jesús dando en el clavo. Está diciendo, señores, señoras y señores, ¿en qué habéis convertido la religión? ¿En un sistema que deshumaniza al prójimo? ¿Qué es esto? Pero resulta, afortunadamente, el señor moribundo en el suelo herido estaba oyendo otros pasos que se acercan. Por fin van a ayudarle. Fíjate, se trata de un levita, otro hombre de Dios, que incluso le mira con atención. Siervo de Dios, siervo del templo. Pero con la misma pasa también de largo para no contaminarse y tal, ¿no? No contaminarse de inmundicia. Dios mío. Pero un ser humano es inmundicia.
Recordemos esa frase que hace algunos domingos también la pusimos aquí, de Hechos 10, donde Pedro dice eso de Dios, que no yo, Dios, que no mi comprensión de las cosas, ni mi propio entendimiento. Dios ha sido Dios quien me ha dado, quien me ha mostrado que a nadie debo de llamar o considerar impuro o inmundo, sea la situación en la que se encuentre. Preguntémonos entonces, ¿no? ¿Qué tipo de religión, de creencia, de fe tenemos? ¿No? De verdad, hermanas y hermanos, en estos días, quizás más que antes, tenemos urgentemente que preguntarnos qué fe estamos viviendo. Y Jesús nos lo enseña hablándonos de un camino, una necesidad y tres actitudes distintas que en verdad no son tres, son dos son iguales, dos son la misma. Este es Jesús tan subversivo, como siempre, que cuando nos mira, y se ven en pasajes como estos y en otros tantos, cuando habla Jesús, que parece que nos mira y que nos hace una radiografía del alma, se le ocurre ahora poner el ejemplo de que la siguiente persona que va a pasar por allí es un samaritano, un enemigo histórico de los judíos, un hombre socialmente rechazado. Y mira que Jesús podía haber puesto, y ahora pasa otro señor, un judío corriente, que podía haber sido un prójimo también, pero no, un samaritano. El ejemplo lo pone un samaritano, pasa por ese mismo camino. Una de las personas más odiadas y más despreciadas y más repudiadas y más... Y esta pregunta la he traído yo muchas veces a este púlpito, o a este atril. Tenemos que trasladar estas cosas al presente, ¿no? ¿Quiénes son ahora las personas más repudiadas de la sociedad? Yo esta semana lo tengo muy claro. O lo que es más triste, ¿no? ¿Quiénes son las personas repudiadas por la Iglesia? Cosa que la Iglesia no debe de hacer jamás. Ponte tú ahora el ejemplo en la mente, el que tú quieras, pero que tenga el mismo impacto que tuvieron estas palabras de Jesús en este maestro de la ley, en este doctor de la ley, que le zarandeó. ¿Qué es el ejemplo que a ti te zarandea? ¿Es el ejemplo de los marroquíes, del MENA que le pega, del no sé qué? LGTBI, no sé, ponte el ejemplo que tú quieras, el que te vaya a dar el sopapo más grande. El samaritano, la persona repudiada, es la que tuvo misericordia, compasión, tuvo ese movimiento del corazón para reconocer esa alteridad, alteridad de la persona que sufre, de ponerte en el lugar de esa persona y socorrerla. Dice el texto que le puso aceite y vino en las heridas. Esto ya no se hace, ¿verdad? Lo subió en la cabalgadura del burrito o de la mula, de lo que tuviese este hombre, y lo llevó a un mesón, a un hostal, para cuidar de él. Y cuando ya se tuvo que ir, dejó al hombre en el mesón, en el hostal le pagó al mesonero y además los gastos y además con la disposición de pagar más si hiciese falta. Y así termina la parábola, ¿no? Entonces Jesús le pregunta al jurista, al doctor o intérprete de la ley, que ha escuchado este cuentecito, y le pregunta, ¿quién de los tres te parece? Pregunta fuerte porque es un doctor de la ley. ¿Te parece que fue el prójimo? Según tu criterio de doctor de la ley. Y es que esta pregunta de Jesús pues le da la vuelta, ¿no?, a la creencia popular y egoísta de creer que el prójimo son solamente tus familiares, tus vecinos y para de contar. El prójimo en esta historia fue un samaritano, una persona de otra región, una persona que no es del círculo cercano, una persona que incluso te daba desconfianza por tener mala fama. Y el doctor de la ley tuvo que responder de la única forma que era posible después de esta historia. Es que las otras dos opciones no eran posibles ya. ¿Qué vas a responder?
El prójimo fue, dijo este hombre, el que tuvo misericordia de él. Y lo dijo así. El doctor de la ley ni siquiera se atrevió a usar la palabra samaritano en la respuesta. Fue el samaritano. No. Eso es vergonzoso. Eso es dañino en su orgullo, en sus prejuicios, ¿no? No lo pudo decir. El que tuvo misericordia. Qué vergüenza, ¿no? La fe que de verdad está viva es la fe que produce frutos de amor. Una fe que no actúa, ¿qué es? ¿No? O sea, en Santiago lo tenemos, ¿no? Una fe que no actúa por amor, una fe falsa, ¿no? Sin obras, sin acciones, vacía, hueca. Y volvemos a lo que decíamos el domingo pasado, porque al final los temas todos tienen un poquito de... El servicio y la proclamación del Evangelio no son cosas separadas. El Evangelio se anuncia también con las manos, con lo que tú haces, con la boca también, evidentemente, ¿no? Pero con los pies, ¿no? En este caso sería el cogerlo, recogerlo, llevarlo a un sitio. Eso es Evangelio, ¿no? El Evangelio también se predica con ese aceite y ese vino que le echó en las heridas. Así que esto de amor a Dios y amor al prójimo, que se puede aprender muy bien, como este maestro de la ley, este intérprete de la ley, lo sabía, lo aprendió muy bien, dio una respuesta magnífica. Qué buen resumen había hecho. Amor a Dios, amor al prójimo. Estupendo, medalla. Pero el amor no puede ser una cosa así que tú has aprendido y ya está, ¿no? Amor no es fingido, amor. Es anuncio, es testimonio, es todo, son gestos como estos, ¿no? Lo demás son palabras. ¿Y qué decir de ese amor de aquel que por amarnos tanto, sin que nos los merezcamos, porque nuestro comportamiento era de enemigos suyos, ¿no? Se ha dado por nosotros por amor, por amor. Pues gloria a Dios, sólido, gloria.